El hallazgo que cambiaría para siempre la percepción de una familia respetada en el norte de Uruguay llegó de la manera más inesperada. En octubre de 1940, cuando los trabajadores municipales de Rivera demolían la antigua casona de los Mendoza en la calle Ceballos, esquina Artigas, descubrieron tras una pared falsa del sótano una caja de metal oxidada que contenía más de 200 cartas, fotografías y documentos que habían permanecido ocultos durante 4 décadas. Lo que revelarían esos papeles amarillentos desafiaría toda comprensión sobre Aurelio Mendoza Ibáñez, el patriarca del legendario rancho Piedra Roja, quien durante 30 años había sido considerado un pilar de la comunidad y un ejemplo de rectitud familiar. Las primeras cartas, fechadas entre 1902 y 1927, estaban escritas con la letra temblorosa de mujeres jóvenes dirigiéndose a autoridades que nunca respondieron. «Señor comisario», comenzaba una de ellas, «mi nombre es Esperanza Mendoza y tengo 17 años. Escribo esta carta con el corazón destrozado porque nadie más querrá escucharme. Mi tío Aurelio nos dice que somos sus futuras esposas, que Dios así lo ha dispuesto y que cuando cumplamos los 18 años seremos bendecidas con su semilla sagrada». El documento, firmado el 20 de marzo de 1912, llevaba manchas que parecían lágrimas secas. Mientras profundizamos en estos testimonios que permanecieron silenciados por tanto tiempo, nos gustaría saber desde dónde nos acompañas en este descubrimiento. Déjanos un comentario diciéndonos tu ciudad o país, porque cada historia como esta merece ser conocida y recordada. Continuemos ahora con lo que los investigadores encontraron en esa caja. Aurelio Mendoza Ibáñez había llegado al norte uruguayo en 1898, proveniente de una familia acomodada de Montevideo, que había perdido su fortuna en la crisis financiera de 1890. Con los últimos pesos que le quedaban, compró 200 hectáreas de tierra árida a 30 kilómetros de Rivera, en una zona que los lugareños llamaban Piedra Roja, por las formaciones rocosas de color ferroso que dominaban el paisaje. A los 28 años, Aurelio era un hombre de presencia imponente, con una barba negra perfectamente cuidada y unos ojos azules que, según los testimonios de la época, podían ser tanto hipnóticos como aterradores. La transformación del terreno baldío en un rancho próspero fue notable. En menos de 5 años, Aurelio había construido no solo una casa principal de 2 pisos con 15 habitaciones, sino también un sistema de irrigación que convertía la tierra seca en campos fértiles donde pastaban más de 500 cabezas de ganado. Los vecinos admiraban su dedicación al trabajo y su aparente devoción religiosa. Cada domingo, Aurelio recorría los 25 kilómetros hasta Rivera para asistir a misa en la iglesia del Sagrado Corazón, siempre acompañado por un séquito creciente de niñas que presentaba como sus sobrinas huérfanas. El padre Joaquín Herrera, quien oficiaba en aquella iglesia entre 1905 y 1923, dejó anotaciones en los márgenes de sus libros parroquiales que resultarían cruciales para entender la verdadera naturaleza del rancho Piedra Roja. El señor Mendoza trae cada vez más niñas, escribió en 1908. Dice que son hijas de sus hermanos fallecidos, pero no puede mostrar documentos de defunción ni partidas de nacimiento. Las niñas siempre están calladas, con la mirada baja,
y nunca hablan si él está presente. Las fotografías encontradas en la caja revelaban una realidad escalofriante. En ellas se veía a Aurelio rodeado de niñas de entre 8 y 17 años, todas vestidas con túnicas blancas idénticas y con el cabello trenzado de la misma manera. Las más pequeñas sonreían a la cámara con la inocencia propia de su edad, pero en los rostros de las mayores se podía detectar algo inquietante, una resignación prematura, una madurez forzada que no correspondía a sus años. En una fotografía fechada en 1915 se veía a Aurelio con la mano posada sobre el hombro de una joven que no podía tener más de 16 años, mientras que a su lado, una niña de aproximadamente 12 años sostenía un bebé en brazos. Los testimonios escritos revelaban el sistema de control psicológico que Aurelio había implementado en el rancho. Las niñas, según sus propias palabras, eran educadas desde pequeñas para creer que su destino era convertirse en las esposas del patriarca cuando alcanzaran la madurez. Él se había autoproclamado un elegido de Dios, destinado a crear una estirpe pura que regeneraría la humanidad corrompida. Tío Aurelio nos enseñaba que las mujeres del mundo exterior eran pecaminosas. Escribía Remedios Mendoza en una carta fechada el 14 de julio de 1919. Nos decía que solo nosotras, criadas en pureza y alejadas de la corrupción, podíamos dar a luz a los hijos que Dios esperaba de él. El aislamiento del rancho era parte fundamental del sistema. Las niñas no asistían a ninguna escuela pública, sino que recibían una educación limitada del propio Aurelio, centrada principalmente en labores domésticas, cuidado de animales y doctrina religiosa personal que él mismo había desarrollado. Los pocos visitantes que llegaban al rancho describían un ambiente extraño, casi monacal, donde las jóvenes se movían en silencio y nunca establecían contacto visual con los extraños. Dionisio Ramírez, un veterinario de Rivera que visitó el rancho en múltiples ocasiones entre 1912 y 1924, dejó un testimonio perturbador en sus memorias personales, publicadas póstumamente en 1945. Había algo profundamente inquietante en esa casa, escribía Ramírez. Las muchachas parecían fantasmas, siempre presentes, pero nunca realmente allí. Aurelio las trataba como si fueran su propiedad, y ellas lo miraban con una mezcla de miedo y reverencia que me helaba la sangre. En una ocasión vi a una de las mayores, que debía tener unos 19 años, amamantando a un bebé, mientras Aurelio la observaba con una sonrisa que no sabría describir como otra cosa que no fuera demoníaca. Los registros oficiales de nacimientos en Rivera muestran una anomalía estadística que pasó desapercibida durante décadas. Entre 1910 y 1928 se registraron 36 nacimientos en el rancho Piedra Roja, todos con el apellido Mendoza y todos con Aurelio como padre declarado. Las madres, según los documentos, eran mujeres de entre 18 y 25 años, todas con el mismo apellido Mendoza, presentadas como esposas del patriarca en ceremonias que, según el padre Herrera, nunca fueron oficiadas por la iglesia. La investigación posterior revelaría que Aurelio había falsificado sistemáticamente documentos de matrimonio, utilizando sellos robados de distintas parroquias y firmas imitadas de sacerdotes que ni siquiera conocían su existencia. El sistema era tan elaborado que
que incluso las autoridades locales, en las pocas ocasiones en que alguien cuestionaba la situación, encontraban documentación aparentemente legal que respaldaba las afirmaciones del patriarca. El testimonio más devastador fue encontrado en el fondo de la caja, escrito con tinta desteñida en papel de periódico. Era de María Esperanza Mendoza, datado el 12 de febrero de 1927, apenas 2 meses antes de que Aurelio muriera, en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. Hoy cumplí 24 años y he dado a luz a 4 hijos de mi tío esposo, comenzaba el relato. No recuerdo haber conocido otra vida que no fuera esta. Llegué aquí cuando tenía 6 años, después de que mis padres murieran de fiebre amarilla en Salto. Aurelio me dijo que era mi salvación, que Dios me había enviado a él para cumplir un propósito sagrado. María Esperanza describía la rutina diaria en el rancho con una precisión que helaba la sangre. Las niñas se levantaban antes del amanecer para ordeñar las vacas y preparar el desayuno. Después, seguían 2 horas de instrucción espiritual impartida por Aurelio, donde él explicaba su doctrina particular sobre la purificación racial y el destino divino de su linaje. Las tardes se dedicaban a labores agrícolas y ganaderas, mientras que las noches estaban reservadas para lo que él llamaba ceremonias de preparación, rituales extraños, donde las niñas mayores eran instruidas sobre sus futuros deberes maritales. Cuando una de nosotras cumplía 18 años, continuaba el testimonio de María Esperanza. Aurelio organizaba lo que él llamaba la ceremonia del despertar. Nos vestía con un vestido blanco que había pertenecido a su difunta madre. Nos llevaba a una habitación especial en el 2º piso que él llamaba el santuario. Y allí nos explicaba que habíamos alcanzado la madurez para recibir la bendición de Dios a través de él. Los detalles que siguieron en el testimonio eran tan perturbadores que los investigadores que primero leyeron los documentos en 1940 decidieron mantenerlos en secreto durante varios años más. El santuario era una habitación decorada con imágenes religiosas distorsionadas, donde Aurelio había creado un altar donde se casaba ceremonialmente con cada una de las jóvenes en rituales que él mismo oficiaba, declarándose representante directo de Dios en la tierra. El sistema de control no se limitaba a la manipulación religiosa. Aurelio había implementado un régimen de castigos físicos y psicológicos que mantenía a las jóvenes en completa sumisión. Cualquier muestra de rebeldía o cuestionamiento era castigada con días de aislamiento en el sótano, sin comida y con solo agua. Las que intentaban escapar eran traídas de vuelta por los peones del rancho, hombres locales que Aurelio había sobornado o intimidado para garantizar su complicidad. Uno de estos peones, Rutilio González, confesó años después a su familia los horrores de los que había sido testigo. Su nieto, entrevistado por un periodista de El País en 1962, recordaba las pesadillas nocturnas de su abuelo. El viejo siempre decía que había cosas en ese rancho que no eran naturales, que Aurelio tenía un poder extraño sobre esas muchachas, como si las hubiera hechizado. Decía que una vez vio cómo una de las más jóvenes, que no podía tener más de 14 años, se dirigía voluntariamente hacia la casa principal en plena noche, con la mirada perdida, como si estuviera caminando dormida. La muerte de Aurelio, en abril de 1927,
Marcó el fin abrupto del régimen del rancho Piedra Roja, pero las circunstancias nunca fueron completamente esclarecidas. El doctor municipal de Rivera, Evaristo Lombardi, certificó la defunción como muerte natural por paro cardíaco, pero su informe privado, encontrado entre los documentos de la caja, sugería algo muy diferente. El cuerpo presenta signos de envenenamiento por estricnina, escribía Lombardi en notas que aparentemente nunca reportó oficialmente. Las pupilas dilatadas, la rigidez muscular y el color azulado de la piel son consistentes con intoxicación. Sin embargo, dada la reputación del difunto en la comunidad y la ausencia de familiares que reclaman justicia, he decidido no profundizar en la investigación. El testimonio final encontrado en la caja provenía de Soledad Mendoza, una de las más jóvenes del grupo, quien había logrado escapar del rancho 3 días antes de la muerte del patriarca. Su relato, escrito en 1942, 15 años después de los hechos, proporcionaba la pieza final del rompecabezas. Esa última noche, María Esperanza nos reunió a todas en secreto. Nos dijo que había conseguido veneno para ratas del almacén del pueblo y que iba a ponerlo en la sopa de la cena. Nos pidió que no dijéramos nada, que finalmente íbamos a ser libres. Yo tenía mucho miedo y me escapé esa madrugada. 3 días después, me enteré de que Aurelio había muerto. Nunca supe si María Esperanza había cumplido su plan o si fue otra cosa. Las investigaciones posteriores nunca pudieron confirmar si Aurelio Mendoza había sido asesinado o si realmente había muerto de causas naturales. María Esperanza desapareció del rancho inmediatamente después del funeral, llevándose a sus 4 hijos menores, y nunca más se supo de ella. Las otras jóvenes se dispersaron por diferentes pueblos del interior, algunas con hijos pequeños que llevarían para siempre el apellido Mendoza como único recuerdo de su origen. El rancho Piedra Roja fue abandonado completamente en 1928. Los vecinos reportaban avistamientos extraños, luces que se encendían en las ventanas de la casa vacía, llantos de niños que resonaban en las noches de viento y una sensación general de malestar que hacía que nadie quisiera acercarse a la propiedad. En 1935, un incendio de origen desconocido destruyó completamente la casa principal, dejando solo los cimientos de piedra como testimonio de lo que alguna vez había sido el hogar de los horrores más inimaginables. Los documentos encontrados en 1940 fueron estudiados por psicólogos y sociólogos de la Universidad de la República, quienes encontraron en ellos un caso de estudio perfecto sobre manipulación psicológica y abuso sistemático. El doctor Alberto Ferreira, quien dirigió la investigación académica, concluyó que Aurelio Mendoza había implementado técnicas de control mental que no serían formalmente identificadas y estudiadas hasta décadas después, convirtiendo el rancho Piedra Roja en lo que él llamó un experimento de dominación total, llevado a cabo por un sociópata con delirios místicos de grandeza. Las implicaciones del caso se extendieron más allá del horror personal de las víctimas. Los investigadores descubrieron que varios funcionarios públicos de Rivera habían recibido sobornos de Aurelio durante años, garantizando que cualquier denuncia o investigación fuera archivada sin seguimiento. El comisario Máximo Rodríguez, quien había estado a cargo de la zona entre 1908 y 1925, tenía en su cuenta bancaria
depósitos regulares que correspondían exactamente con las fechas en que se habían presentado denuncias contra el patriarca. En 1943, cuando finalmente se hicieron públicos algunos de los documentos menos explícitos, la revelación causó un escándalo que llevó a la renuncia de 3 funcionarios municipales y a una investigación federal sobre corrupción en las autoridades rurales. Sin embargo, la mayoría de los testimonios más perturbadores permanecieron clasificados en los archivos judiciales, oficialmente para proteger la identidad de las víctimas supervivientes, pero extraoficialmente para evitar un escándalo que pudiera manchar la reputación de familias prominentes de la región. Hoy, casi 100 años después de los hechos, los terrenos donde una vez se alzó el rancho Piedra Roja permanecen baldíos. Los lugareños más viejos todavía recuerdan las historias que se contaban en voz baja sobre el patriarca y sus sobrinas, pero la mayoría prefiere no hablar del tema. Las piedras rojizas que dieron nombre al lugar siguen allí, erosionadas por el tiempo pero inmutables, como testigos silenciosos de secretos que quizás nunca deberían haber salido a la luz. Los investigadores nunca lograron localizar a todos los hijos que nacieron en el rancho. Se estima que al menos 36 niños crecieron bajo el sistema aberrante de Aurelio y que muchos de sus descendientes viven hoy en Uruguay, Argentina y Brasil, completamente ajenos a la verdad sobre su origen. En ocasiones, aparecen personas con el apellido Mendoza que buscan información sobre sus antepasados, sin saber que su búsqueda genealógica podría llevarlos a descubrir una de las historias más perturbadoras de la historia rural uruguaya. La caja de documentos permanece en el Archivo Nacional, disponible para investigadores académicos, pero cerrada al público general. Cada tanto, algún historiador o periodista solicita acceso a los materiales, pero muy pocos completan su investigación. Algo en esos papeles amarillentos, en esas fotografías descoloridas y en esos testimonios escritos con letra temblorosa parece tocar fibras demasiado profundas del horror humano como para ser procesado completamente. La historia del rancho Piedra Roja permanece como un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede disfrazarse de virtud, cómo la autoridad puede corromperse hasta límites inimaginables y cómo los secretos familiares pueden ocultar abismos de sufrimiento que desafían toda comprensión. En las noches sin luna, cuando el viento sopla fuerte desde el norte, los habitantes de Rivera aseguran que todavía se pueden escuchar ecos lejanos de voces femeninas que llaman pidiendo ayuda, voces que nadie escuchó cuando realmente importaba.